Hoy lo vemos como un riesgo de salud pública, pero hace un siglo, el cigarrillo era el símbolo máximo de virilidad, coraje y patriotismo. ¿Cómo es posible que algo que hoy asociamos con el cáncer y la debilidad fuera una vez el símbolo máximo de la masculinidad y el patriotismo? La respuesta no está en los laboratorios de marketing de Nueva York, sino en la sangre de las trincheras. Hoy vamos a descubrir cómo la guerra no solo destruyó imperios, sino que construyó una industria de billones de dólares. Antes de que la guerra lo cambiara todo, la década de 1890 tenía sus propias reglas. Si querías ser considerado un hombre de carácter en aquella época, tenías que fumar un puro. Entre el humo denso y el precio de la hoja, el puro dictaba una jerarquía que no necesitaba palabras. O fumabas pipa, el símbolo del intelectual. Sin embargo, el cigarrillo era visto como algo barato, algo para los inmigrantes pobres, para los delincuentes y sobre todo, para las mujeres de moral dudosa. A principios del siglo XX, fumar cigarrillos era ilegal en muchos estados de Estados Unidos. En 1908, una mujer fue arrestada en Nueva York simplemente por encender uno en público. Existía la Liga Anticigarrillos, liderada por una mujer llamada Lucy Page Gaston, que describía al cigarrillo como el Little White Slaver, o el pequeño esclavista blanco. Ella decía que el cigarrillo destruía el cerebro y la capacidad de los jóvenes para ser soldados. Mientras el mundo moralista intentaba prohibirlos, un hombre llamado James Bonsack inventó una máquina que podía fabricar 200 cigarrillos por minuto. La oferta era masiva, pero el estigma era más fuerte. Las tabacaleras tenían un producto perfecto, pero no tenían un mercado. Necesitaban un evento catastrófico que borrara la moralidad de la época y la reemplazara por la necesidad de supervivencia. Y entonces, en 1914, un archiduque fue asesinado en Sarajevo, y la historia del tabaco cambiaría para siempre. Cuando la Primera Guerra Mundial comenzó, los generales se dieron cuenta de algo aterrador. La guerra ya no era caballeresca. Ya no había cargas de caballería ni duelos de honor. Era una carnicería industrial. Los soldados vivían en trincheras llenas de ratas y agua hasta las rodillas. Aquí es donde el cigarrillo ganó su primera gran batalla contra la pipa y el puro. Intentar encender una pipa en una trinchera húmeda mientras el enemigo lanza granadas es imposible. Necesitas ambas manos, necesitas tiempo, necesitas limpieza. El puro, por otro lado, desprendía un aroma demasiado fuerte y una luz que en la noche era un imán para los francotiradores. Por otro lado, el cigarrillo era el compañero perfecto. Se encendía en un segundo. Se terminaba en 5 minutos. Podías guardarlo a medio fumar. Pero lo más importante no era la logística, era la química. La nicotina es una droga fascinante para un soldado. Es un estimulante que te mantiene alerta durante las guardias nocturnas, pero también es un ansiolítico que calma los temblores después de un bombardeo. Y lo mejor para un ejército con suministros de comida deficientes es que quita el hambre. La transformación fue tan radical que en 1917, el general John J. Pershing, el hombre al mando de las tropas estadounidenses, dijo: «Me preguntan qué necesitamos para ganar esta guerra. Les respondo que tabaco tanto como balas». De repente, el pequeño esclavista blanco era un artículo de primera necesidad. El gobierno de Estados Unidos empezó a comprar toda la producción de cigarrillos. Las organizaciones que antes los condenaban, como la Cruz Roja, empezaron a repartirlos gratis. Los cigarrillos ya no eran un vicio, eran un consuelo empaquetado. En 1914, Estados Unidos producía unos 18.000 millones de cigarrillos al año. Para 1918, la cifra saltó a 47.000 millones. Los hombres que regresaron de la guerra no regresaron como fumadores de pipa, regresaron como adictos al cigarrillo. Habían asociado el humo con la supervivencia, con el último momento de paz antes de morir. La guerra había hecho el marketing que ninguna empresa podría haber pagado. Asoció el cigarrillo con el heroísmo. Pero las tabacaleras no son tontas. Sabían que tenían a los hombres, pero les faltaba el otro 50% de la población, las mujeres.
Durante los años 20, después de la guerra, el mundo quería olvidar el horror. Era la época de las flappers, del jazz y de la ruptura de tabúes. Pero ver a una mujer fumando en la calle seguía siendo un escándalo. Aquí entra en escena uno de los hombres más peligrosos de la historia, Edward Bernays, el sobrino de Sigmund Freud y el padre de las relaciones públicas modernas. Bernays sabía que para vender un producto, no debes vender el producto, sino una emoción o un cambio de estatus. En 1929, contrató a un grupo de modelos para que marcharan en el desfile de Pascua en Nueva York. A una señal grabada, todas encendieron un cigarrillo al mismo tiempo, a lo que la prensa llamó antorchas de la libertad. Bernays vinculó el acto de fumar con el movimiento sufragista. Si fumabas, eras una mujer moderna, independiente, poderosa. El mercado se duplicó de la noche a la mañana. El cigarrillo se convirtió en el accesorio de moda definitivo. Las tabacaleras empezaron a usar a médicos en sus anuncios. La ciencia de la época, financiada por el tabaco, decía que el humo limpiaba los pulmones y ayudaba a la digestión. Estábamos en la edad de oro de la ignorancia corporativa. Pero la verdadera prueba de fuego, la que cementaría al cigarrillo como el rey del mundo, estaba por llegar. En 1939, Alemania invade Polonia, la humanidad vuelve al barro y el tabaco vuelve a su trono. Si la Primera Guerra Mundial fue el bautismo del cigarrillo, la Segunda Guerra Mundial fue su apoteosis. Esta vez, el cigarrillo no fue solo una recomendación de un general, fue una orden gubernamental. Cuando el ejército estadounidense diseñó las famosas raciones K, las cuales eran las cajas de comida para los soldados en el frente, tomaron una decisión histórica. Cada ración incluía carne enlatada, galletas, café en polvo, chicles y un paquete de 4 cigarrillos. No importaba si el soldado nunca había fumado en su vida, el Estado le entregaba la adicción en la mano 3 veces al día, de forma gratuita. Los soldados usaban los cigarrillos para comerciar, para sobornar, para celebrar. Se convirtió en la moneda de cambio universal. En el frente del Pacífico o en las playas de Normandía, un cigarrillo valía más que un fajo de dólares. Y aquí es donde el marketing se volvió psicótico. La marca Lucky Strike tenía un paquete de color verde oscuro. Durante la guerra, lanzaron una campaña masiva. Lucky Strike Green has gone to war. O el verde de Lucky Strike se ha ido a la guerra. Afirmaron que el cobre necesario para el tinte verde era necesario para fabricar balas y suministros bélicos. Se presentaron como patriotas, sacrificando su imagen de marca por los soldados. El paquete cambió a blanco y rojo, el diseño que conocemos hoy. Las ventas subieron un 38%. No solo estaban vendiendo tabaco, estaban vendiendo la idea de que fumar era un acto de guerra contra el fascismo. En los campos de prisioneros de guerra, el cigarrillo era la única forma de economía. Hay relatos de prisioneros que preferían morir de hambre antes que dejar de fumar, cambiando su ración de pan por un cigarrillo. La nicotina se había vuelto más necesaria que las calorías. Para 1945, la producción anual en Estados Unidos era de 300.000 millones de unidades. El 75% de los hombres fumaba. El mundo olía a ceniza y a nadie le importaba, porque el humo era el olor de la victoria. La guerra terminó, pero la adicción no. Al contrario, Europa estaba en ruinas. En Alemania, el Reichsmark, la cual era la moneda de ese entonces, no valía nada, por lo que las personas usaban cigarrillos americanos para comprar cosas. Un paquete de Lucky Strike podía comprar un reloj de lujo. 2 paquetes podían conseguirte una cena para toda tu familia. Durante casi 3 años, el cigarrillo fue la moneda más estable del continente europeo. El patrón oro había sido sustituido por el patrón nicotina. Las tabacaleras habían logrado el sueño de cualquier corporación. Una generación entera de clientes cautivos con una adicción física reforzada por un trauma psicológico de guerra. Los veteranos que regresaron a casa no podían dejar de fumar porque el cigarrillo era lo único que les recordaba a la hermandad de las trincheras. Fumar era para ellos la forma de mantener vivos a los amigos que no volvieron. Pero la sombra empezaba a alargarse. En los años 50,
Los hospitales empezaron a llenarse de hombres de 40 y 50 años con pulmones negros. Los mismos hombres que habían sobrevivido a las balas en 1944 estaban muriendo por los cigarrillos que el gobierno les regaló en sus raciones. Las empresas de tabaco lo sabían. Sus propios científicos les advirtieron en informes secretos y aún así hicieron lo que mejor sabían hacer: usar tácticas de guerra. Crearon el Instituto del Tabaco para fabricar dudas, para decir que el cáncer era causado por el estrés o por la contaminación, por cualquier cosa menos por sus productos. Recurrieron al mismo patriotismo que emplearon en la guerra para defender sus ganancias. Hoy miramos hacia atrás y pensamos, ¿cómo pudieron ser tan ciegos? Pero no fue ceguera, fue una tormenta perfecta, una combinación de tecnología industrial, una droga altamente adictiva y el evento más traumático de la historia humana. La guerra necesitaba al cigarrillo para calmar a los hombres que enviaba al matadero. Y el cigarrillo necesitaba a la guerra para quitarse de encima el estigma de ser un vicio innecesario. La próxima vez que veas a alguien fumando, no veas solo un hábito. Mira el último vestigio de un tiempo en el que el mundo estaba tan loco que lo más sano que podías hacer era encender un fuego en tus pulmones para olvidar que el mundo exterior estaba ardiendo.